Buenas noches. Hoy les traemos para todos ustedes un tema muy importante acerca de lo que hoy le está pasando a la humanidad entera. En algunos programas anteriores les hemos hablado de problemas que justamente la humanidad ha tenido y que por suerte, pasado el tiempo, nuestros científicos, por sobre todas las cosas, los lograron solucionar. Hoy vamos a hablar de esa pandemia, de ese virus, de esa enfermedad que en realidad se conoce como SARS-CoV número 2, no 19, y cómo tratarla. Pero no lo vamos a hacer en el día de hoy desde el punto de vista de la medicina y de cómo tratarlo. Hoy vamos a hablar con don Juan del Amor Moya, nuestro querido psicólogo que está prácticamente semana a semana con nosotros. Y con él vamos a hablar de las secuelas psicológicas que está dejando esta pandemia COVID-19, que creo es muy, pero muy importante, sobre todo para aquellas personas que sufren, y son muchas, de problemas psicológicos, aumentados entonces por esto que está pasando. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches, Milton. Muchas gracias por venir una vez más con nosotros. Gracias a ti por Bueno, confiar en que yo puedo decir algo. ¿qué impacto y qué dimensiones está dejando la pandemia en nuestra sociedad, aquí en España y en todo el mundo? Pues hombre, yo creo que a fecha de hoy, me refiero de conforme está esto evolucionando y cómo está cambiando la sociedad, está claro que hay impactos importantes, no solamente para los que se lo creen, los que actúan conforme a las reglas que realmente nos imponen, e incluso estos impactos que vamos a hablar también afectan a los que lo niegan, a los negacionistas. Es decir, lo que está pasando, lo que ha pasado, está claro que influye directamente en la sociedad y que ha producido un impacto a nivel de salud, está claro, porque estamos hablando de salud, es un impacto también a nivel económico importante, y si no, bueno, pues basta poner cualquier medio de comunicación y nos damos cuenta que ahora el problema entre comunidades, por ejemplo, entre nosotros, es a ver cómo se va a repartir el dinero, ¿verdad? Y luego hay un impacto importante que es el que de alguna manera a mí me puede ligar más a tu programa, que es el impacto en la salud mental, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando? Pues que ha habido, por lo que se está viendo, por los datos y por lo que cada uno a su nivel puede haber sufrido, pues una mortalidad y una morbilidad que han sido inmediatas por causa del COVID. Es decir, ha muerto muchísima gente y hay muchísima gente pues afectada o infectada, ¿verdad? Por esta enfermedad. Es algo que cada día se nos recuerda a través de cualquier medio de comunicación. Está claro también, porque lo hemos visto y lo estamos viendo en los servicios sanitarios, que ha habido un impacto en la restricción de recursos que había dedicados a problemas y casos urgentes, ¿no? Que no tienen que ver con la COVID. Luego también ha habido un impacto en cierta interrupción en tratamientos pues que han sido de enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, claro, nos estamos dando cuenta que a nivel poblacional está habiendo pues unos traumas, manifestándose unos traumas a nivel psicológico, está habiendo también un efecto en las enfermedades mentales, aparte de los daños económicos, y un cierto agotamiento por parte de todo el mundo, no solamente del personal sanitario, sino por parte, estamos ya como agotados, ¿no?
de tanta información, estamos agotados de tanta preocupación, estamos agotados de tanta agobio, ¿verdad? Por parte no solamente de las autoridades, sino incluso hasta del vecino, si me apuras. Bueno, entonces, lo que se está viendo es que después de... vamos a llamarle después del COVID, siendo generoso, como si eso hubiera pasado, que no ha pasado todavía, pero a fecha de hoy se han multiplicado por 3 los casos de depresión, se han multiplicado por 4 los casos de crisis de ansiedad y se ha multiplicado por 5 lo que son los que se suelen decir el cuadro de estrés postraumático. Esto yo creo que es importante porque quiere decirse que bueno, esto está produciendo una serie de problemas a nivel psicológico en las personas que hay que tratarlos, que hay que amortiguarlos. La edad, en fin, la banda de edad en el que más incide este tipo de afecciones está entre 16 y 44 años. Y creo que es importante porque ten en cuenta que en España, por ejemplo, es muy curioso, yo lo considero curioso, que se ha multiplicado por 3 la ingesta de ansiolíticos recetados. Y se ha calculado, porque se puede calcular perfectamente sabiendo lo que se vende en las farmacias, que se ha multiplicado por 10 la compra de ansiolíticos no prescriptivos, no recetados. Pues yo creo que esto es algo bastante llamativo para que, bueno, nosotros podamos sentarnos a reflexionar y luego quien tiene la responsabilidad también se siente, reflexione y actúe en consecuencia. Juan, ya antes de aparecer este terrible flagelo que es el COVID-19, sabemos que 2 personas pueden ser muy parecidas, pero nunca iguales. Inclusive tenemos el caso de las personas hipocondríacas, que aunque no existiera el COVID-19 actual, siempre están pensando que están enfermos con una enfermedad u otra. ¿Qué es lo que hace la psicología, entonces, para paliar, para ayudar a la medicina a que la persona, aún afectada con el COVID-19, no sufra tanto? Claro, la psicología, que siempre está ahí, como es lógico, dentro de lo que es la salud mental, pues actúa. Y se está quejando ahora, por ejemplo, en los centros de salud mental, que hay excesiva demanda por urgencias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que claro, lo que es la propia psicología, si empezamos un cribado en los centros de atención primaria, posiblemente, que eso ahora mismo no está pasando, posiblemente, y bueno, y si dices que va a venir un experto en sanidad, esto lo puede corroborar o no, no sé, porque depende de dónde trabaje, pero si atención primaria trabajara como antes del COVID, pues lógicamente haría una criba, es decir, muchos de los casos que ahora están llegando a urgencias por salud mental no llegarían, porque se tratarían previamente. Ahora se está llegando porque esa criba no existe, pero no lo digo yo, porque yo a fin de cuentas, pues quiero decir, no tengo autoridad ni importancia, sino lo dicen los expertos, los responsables que están en los hospitales de salud mental. Y concretamente, luego lo nombraremos, tanto el de el Rafael Marañón, creo que se llama, del Hospital de Madrid, como el Sant Joan de Déu en Barcelona. Lo están diciendo. También hablaremos de un congreso que ha habido de pediatras a principios de junio, que también lo están lanzando. Es decir, no es algo que tengamos una ocurrencia aquí en el momento, sino es algo que ahora está pasando todavía en la actualidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hace la psicología? Pues la psicología también forma parte de este primer cribado y puede hacer un estudio general. ¿Qué es lo que está pasando ahora concretamente con los casos que se están dando a nivel de depresivos? Pues la psicología estudia qué factores de riesgo llevan a que haya tantísimos casos con depresión. Pues por ejemplo, dicen mujer joven. ¿Por qué? Porque se está estudiando menor de 40 años,
estudiantes con un nivel educativo más bien bajo. Vivir en una ciudad. Es más importante para entrar en depresión vivir en una ciudad que vivir en un pueblo o en una zona rural. ¿Por qué? Pues yo creo que todo el mundo lo está pensando. Pues por ejemplo, lo que es la presencia esa de la soledad es más grave, por así decir, más flagrante en una ciudad que en un pueblo o que en una zona rural. En un pueblo somos pocos, nos conocemos, sabemos, pasa algo y enseguida te enteras. En una zona rural todo el mundo tiene que acompañarse, ayudarse, y en una ciudad la soledad es más grave, es más fuerte, es más mortífera, por así decir, con respecto a cómo... luego la mala salud física que pueda tener cualquiera, preocupación esa alta que se puede tener por parte de la persona, normalmente estar sin hijos, estar en paro, tener una... Fíjate qué curioso, Milton, tener una alta exposición a noticias sobre la pandemia. Esto posiblemente lo repita durante la conversación, porque lo creo importantísimo. Es decir, estamos expuestos a una masiva, por ejemplo, nosotros ahora estamos hablando, pero estamos hablando, creo que lo hemos acordado tú y yo previamente, de cuestiones que podemos manejar, no de cuestiones, yo no, de broma, ¿no? De broma te he dicho, yo no soy un cuñado cualquiera para ponerme a hablar del COVID. ¿Por qué? Pues porque yo no pertenezco al mundo de la sanidad. Tiene que venir personas que saben y que... Pero la masiva información, incluso contradictoria, incluso, bueno, ya no hablamos de las distintas comunidades autónomas, que eso ya es punto y aparte, sino de expertos que salen y nos dan información contradictoria en ocasiones. El ciudadano, pues eso, ¿cómo lo percibe? Lo percibe también como un caos. Pero ya no es el problema de percibirlo como un caos, que yo lo puedo percibir como un caos y apagar la tele. De broma, hemos hablado, oye, pues yo en vez de ver el telediario veo... Yo no digo que no haya que ver el telediario, hay que informarse de las noticias, pero la actitud con la que la persona accede a tanta información es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque si es una persona, como tú has dicho, hipocondriaco, cada vez que ponga la televisión, lea el periódico, ponga la radio y escuche hablar del COVID, pues lo va a tener. Todos los síntomas. ¿Quién no conoce a alguien que dice, ay, pues sí, mira, mi tos es la del... Ay, no, mira, sí, el mareo. No, pero hay otro listo que dice, no, pero tienes mocos, si tienes mocos... En fin, es decir, es tanta la información que a personas medianamente equilibradas, pues, como se suele mal decir, pues le da igual, se la suda, ¿no? Pero a personas que ya de por sí, es decir, per se, tienen algún tipo de estructura de conducta relacionada con la depresión, con la ansiedad, pues claro, la exposición masiva a tanta información le afecta, y le afecta negativamente. Bien, si a eso le añadimos el periodo que sufrimos de confinamiento, que fue muchísimo, pues claro, este tipo de personas les afecta. ¿Qué hace también el psicólogo? Pues ve que ha habido un aumento de síntomas relacionados con la ansiedad, que realmente pues ven que es un perfil muy parecido al anterior. Ha habido una exposición enorme a noticias relacionadas con la pandemia. Una persona que tiene una estructura de conducta ansiosa, todo esto le produce ansiedad, es lógico. ¿Por qué? Porque no solamente que lo pueda tener yo, lo pueda tener mi amigo, lo pueda tener mi mujer, lo pueda tener el vecino. Si lo tiene el vecino, yo cuando voy por el pasillo, ¿qué hago? Es decir, estás complicando la vida de estas personas enormemente. Y yo estoy diciendo que no se dé información, no, yo estoy diciendo que la información hay que dar, pero la persona que la recibe tiene que ser consciente de qué información está recibiendo y en qué dosis soy capaz de administrar. Es decir, yo ya soy capaz de administrar 0. Pues yo, cada vez que oigo hablar del COVID, o de la incidencia, o de la prevalencia, o de lo... yo corto. ¿Yo soy ejemplo de algo? No, yo no soy ejemplo de nada. Pero mi salud mental está por encima de saber qué incidencia hay en Madrid o en Barcelona. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, en fin, pues ahora no tengo necesidad. Cuando tenga la necesidad ya lo averiguaré. Pero claro, sin necesidad le está complicando. ¿Qué le pasa a las personas también con crisis de ansiedad?
que si le añadimos que puede estar cerca de algún afectado, eso aumenta la posibilidad de que la crisis se dé. Y luego, pues claro, hay también personas que por este estrés postraumático, pues yo no sé, pero he hablado con bastantes personas y quién no ha tenido crisis de insomnio, quién no ha tenido pesadillas, quién no ha tenido pues algún tipo de malestar, que si la comida me sienta bien, que si me sienta mal, es decir, todos, incluso los medianamente equilibrados, pues han tenido algún tipo de síntoma en este aspecto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se da más en las mujeres? Pues yo he leído, y aparte de leerlo, está claro que gran parte de mujeres, en mayor porcentaje, están como responsabilizadas de ciertas actividades de riesgo, ¿no? Ya no estoy hablando de que estén de cajeras o vendiendo, pero bueno, de enfermeras, en fin, las mujeres pues es una población que por circunstancias de dedicación a nivel laboral y familiar, cuidan de mayores, cuidan de pequeños. Es decir, parece ser que ese es el motivo por el cual lo que son esta población, la mujer, ha sido como más afectada. Bueno, pues estos son a grandes rasgos los motivos por los cuales los psicólogos pueden estar implicados en este tipo, independientemente de que, bueno, se vea que hay personas también que están como más directamente implicadas en cualquier tipo de infección. Luego, también, como bien sabrás, gracias a Dios por las noticias, porque no ha sido el caso en tu familia, y repito, ni en la mía, pues que bueno, también el duelo, cómo se ha afrontado el duelo de aquellas familias, personas que han perdido a alguien cercano, pues no ha sido normal, porque incluso recientemente sabemos que hasta el aforo de los tanatorios, de dentro, de fuera, porque digo yo que si se normativiza el aforo de un bar, también habrá que... Y entonces, pues claro, si somos tantos, es decir, y eso ahora... Hay que entender que cuando en plena pandemia dejaban una persona, dos personas, tres personas como mucho, y bueno, y si era religioso el cura. Y luego a veces tenían que enterrar incluso prácticamente corriendo, ¿no? Entonces esa situación, como se suele decir, para el que la viva, es decir, el dolor tan tremendo de la pérdida, hay que añadirle la irregularidad del duelo, es decir, cómo se pasa ese duelo, quién te acompaña, quién va, quién no va, personas que realmente han despedido a familiares con la mente, porque no han podido estar presentes. Entonces, todas estas circunstancias, el psicólogo realmente, la psicología, puede afrontarlas, puede mitigarlas, sin necesidad de que llegue a planos superiores, como puede ser la psiquiatría. Entonces, claro, por eso la psicología tiene un papel importantísimo en este tratamiento de la post-COVID. Como es lógico, y en mi calidad de uruguayo, tengo que decirte, y con mucho orgullo, porque estoy en constante contacto, con gente, con amigos, con familiares de Uruguay y de Argentina. Y allí, gracias a Dios, esto lo llevan de una manera excelente. Poca gente sabe que las universidades en Argentina y en Uruguay son realmente nivel 10, son extraordinarias. Entonces, esto del COVID-19 lo están llevando muy, pero muy bien, sin ningún problema. Mi pregunta es, ¿qué es lo que vos pensás está haciendo el gobierno español para mitigar esto? Bueno, a nivel personal, porque aquí no se puede hablar de otra manera, yo lo que veo es que para vivir
y para fomentar y potenciar tanto el mundo este globalizado, que aquí lo hemos hablado más de una vez, ¿cómo es posible que esta situación de interrelación global no haya servido para afrontar una pandemia como esta, ¿no? Es decir, de otra manera, yo esperaba, y posiblemente cualquiera, el apoyo estatal, y no me refiero al Estado como institución, sino al Estado global, ¿verdad? Es decir, hay instituciones globales que además que hay que pagarlas y que están ahí y que cuestan dinero, pero que nos han hecho entender hasta ahora que lo mejor era vivir en un mundo globalizado. Y en ese sentido, pues todo estaba interconectado a todos los niveles. La economía ya sabemos que no duerme, siempre hay una bolsa abierta. Bueno, pues a nivel de relaciones comerciales, a nivel de todo tipo. Bueno, si estamos hablando de una cuestión de sanidad, la OMS pues ha dicho cosas, pero ha estado missing, es decir, aquí cada uno se las ha arreglado. ¿Qué es lo que pasa? Que si esto lo reducimos a España, pues claro, el Estado como institución central tomó las decisiones que tomó, ahora parece ser que el Tribunal Constitucional dice otra cosa, pero tomó las medidas que creyó conveniente. Lógicamente la oposición dirá tarde, mal, no sé qué, bueno, pero eso es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero la situación actual, estamos dándonos cuenta que esa globalidad que podría servir para España está como dividido en 17 globalidades. Y si seguimos así, estamos dándonos cuenta que realmente, bueno, pues es una actitud personal la que te mantiene y la que te libera. Luego nos hemos dado cuenta de otra cosa, no, por lo menos en España, que teníamos y tenemos, pero parece ser que teníamos entendido que la sanidad universal y gratuita era lo más de lo más, y nos hemos dado cuenta que lo más de lo más son los sanitarios, es decir, el personal que trabaja en sanidad, porque tanto la infraestructura como lo que es el material no estaba. Y bueno, ya no es que viéramos a sanitarios con bolsas de basura al principio para protegerse, que yo creo que eso puede ser una anécdota, pero eso ha supuesto que tenemos un personal sanitario extraordinario, pero que a la misma vez ha estado y está trabajando en condiciones que no son las idóneas. Nos hemos dado cuenta que si no se potencia la sanidad pública, vamos a pique. Nos hemos dado cuenta que depende en qué comunidades así ha funcionado. Por otro lado, nadie tiene responsabilidad en nada, es decir, la misma comunidad que tiene transferencia en sanidad hace 20 o 30 años, ahora echa la culpa al gobierno central, y el gobierno central está ahí intentando coordinar, pero sin un apoyo legal fuerte y suficiente para concentrar lo que es la autoridad de mando, ¿no? De mando a la hora de... estamos aquí acordando, llevándonos bien, estamos aquí pues dialogando, como si realmente esta enfermedad permitiera el diálogo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que si esta enfermedad está afectando, la gente, si es verdad los datos que nos están dando, ha muerto y siguen muriendo. Entonces, ¿qué es lo importante para la infraestructura estatal? Pues lo importante, y a lo mejor soy muy simple, pero es lo que yo pienso, es que no se colapse el sistema. Es decir, a los que mandan, da igual, yo ahora no clasifico, pero bueno, si muere persona o no mueren, pues no pasa, bueno, pues tenemos que morir, ¿no? Pero el problema es que se colapse el sistema. Si el sistema se colapsa, aquí hay un problema gordo. Y entonces, todas las iniciativas que nos están ofertando, mandando u ordenando, van con ese objetivo, que no se colapse el sistema. A eso le podemos añadir, y esto si no es que lo diga yo, que cualquiera lo pueda entender, que lo que pensábamos al principio de que el Estado, lo que es la
la administración está por la labor de proteger a colectivos vulnerables, pues posiblemente en el papel sí, en el papel está estupendo. Pero luego la realidad nos ha dicho que no es así. Y me remito, es decir, personas mayores de 70 años en España, no hay un porcentaje que si me viene a la mente lo diré, pero vamos, no me acuerdo si lo tengo apuntado por aquí, mayores de 70 años, te lo voy a decir porque si lo tengo, y si no, cuando llegue el momento te lo diré. Bueno, ahora mismo no lo tengo, es un porcentaje muy elevado, de esa un 4% del total creo están ingresados en residencias, unos 333.000 en residencias de mayores. Estábamos convencidos de que era fenomenal, que era lo ideal, y nos hemos dado cuenta que en los momentos importantes la administración en general no ha respondido. Es decir, se les ha abandonado. Lógicamente echándose las culpas unos a otros, pero claro, no sirve que se echen la culpa porque realmente las personas han muerto, las personas se han visto solas, no solamente las personas mayores, sino incluso quien ha estado trabajando con ellos, ¿verdad? Entonces, me has preguntado cómo están respondiendo. Yo lamentablemente no tengo mi ilusión puesta no ya en el gobierno central, sino en la administración. Y en la administración estoy hablando de cualquier político que se ponga a trabajar, o entre comillas, al servicio del ciudadano. Entonces, ¿qué respuesta está habiendo? Pues está habiendo una respuesta con la vacunación y con las medidas sanitarias que se han universalizado, pues para que el ciudadano no se proteja, sino para que los centros de hospitales no se colapsen, para que urgencias no se colapsen. Entonces, ese ha sido el principal objetivo que yo he visto que han perseguido. Y luego las personas hemos respondido en base a unas leyes que nos han impuesto, pero también, sobre todo, en base a una conciencia particular. Y no solamente los mayores, Milton, alguna vez posiblemente lo haya hablado contigo, tampoco se ha tenido en cuenta que los jóvenes, por su madurez, incluso por su evolución y construcción del sistema nervioso central, pues hay cosas que no pueden ver, ni pueden hacer, ni pueden entender. Ya te he dicho aquí alguna vez que lo que es la parte prefrontal del cerebro se conforma a partir de los 20 y tantos años, y esa parte es la responsable del sentido común. Es decir, ¿cómo le puedes pedir a un crío que ha terminado la ESO, un crío que ha terminado el bachiller, un crío que ha terminado primaria, que le dice, tienes posibilidad de festejarlo, pero festéjalo con cuidado, tienes posibilidad de irte de fiesta, pero no estamos bien, es decir, no estamos bien, no le estamos realmente transmitiendo qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer, y no solamente eso, sino cómo tú estás ahí de la mano de ciertas colectivos que los estás dejando al albur, ¿no? A lo que pueda pasar. Luego, yo no puedo manifestar mi orgullo de cómo se está respondiendo en España, no sé en el resto de países, pero yo me hubiera gustado que se hubiera respondido de otra manera. Por ejemplo, con más unidad, no lo ha habido. Por ejemplo, con una oposición más responsable, que no lo ha habido. Porque ya te has dado cuenta el tiempo que llevas en España, que en España si hay elecciones y gana la derecha es cojonudo, no pasa nada. Ahora si gana la izquierda hay que convocar elecciones al día siguiente, porque es decir, no pasa nada. La oposición está para fiscalizar, pero también está para apoyar, también está para que el ciudadano pues vea un sentido de unidad. A mí, por ejemplo, me dio envidia, y yo no soy forofo de la Merkel, no ni mucho menos, pero la verdad me está dando lecciones personales, que a nadie, pero cuando el otro día, viste, cuando las inundaciones que ha habido en Alemania, se va a este estado alemán con la persona que está mandando en ese estado, que es de su partido, del partido contrario totalmente, que están totalmente confrontados ideológicamente, y sin embargo Merkel, que la vimos todos en la tele, le dio la mano físicamente, y las dos autoridades de la mano presenciaron la devastación total que produjeron.
Eso, el ciudadano, ¿qué percibe? Independientemente de las anécdotas y de las tonterías, pues está percibiendo que los políticos que yo estoy pagando y que estoy votando, pues cuando llega el momento de la verdad, como hubiera sido este, no hay ideología. Cuando llega el momento de la verdad, lo que hay es unión. Y lo que hay, pero no, nadie entienda que yo estoy echándole la culpa a la oposición solo, no, ni mucho menos. Yo también estoy echando la culpa al que está con la autoridad que se le ha dado el pueblo y que no es capaz humildemente de cogerse de la mano también de la oposición. Entonces yo tengo como si dijéramos, mi tristeza de que aquí en España no hemos respondido colectivamente con unión, con fuerza y a veces con cierta autoridad, ¿verdad? Y sobre todo mirando al ciudadano. Ahora nos has mencionado la salud mental y evidentemente la salud mental está enrabada al trabajo de los psicólogos y los psiquiatras. Entonces, la pregunta sería, ¿qué consecuencias, qué efectos pueden traer en los ciudadanos esto de la pandemia que evidentemente, como dijiste antes, tanto el psiquiatra como el psicólogo pueden ayudar a la medicina para paliarla? Bueno, está claro que a nivel global la autoridad tiene que tomar nota, y si no, el ciudadano tendremos que tomar nota en el sentido de qué es lo importante y qué no con respecto a implementar o utilizar lo que es el dinero público. Ahora, con este trasvase o préstamo, incluso a fondo perdido, que hace la Unión Europea, vamos a ver cómo lo manejan y cómo lo materializan, ¿no?, los políticos en la realidad de cada día. Pero está claro que si no se potencia una sanidad pública, está claro que si no se potencia una educación pública, si no se potencia lo que es lo que a veces hemos hablado tú y yo de investigación y desarrollo, con respecto a trabajar en la investigación, bueno, pues estamos perdidos. Hoy he leído, muy por encima, no tengo datos así, y digo no tengo datos porque lo que he leído tampoco te aclaraba mucho. Se ha suspendido el trabajo de la vacuna española, que como bien sabemos, por lo menos lo que nos han dicho, que la intención, el objetivo de la vacuna española es que con una dosis, posiblemente dos, sea suficiente para toda la vida, ¿verdad? Actualmente se ha suspendido por el organismo, competente o que tiene la autoridad en España, ese trabajo. Incluso llegaron a decir que uno de los animales, un chimpancé con el que trabajaban, pues había muerto por un problema de cardiopulmonar. Y ahora dicen que no es verdad, que no era esa la causa. Realmente puede verlo cualquiera hoy en el periódico y cuando lo lees te das cuenta que por mucho que leas no aciertas a comprender por qué se ha suspendido. Dicen que es normal que estas investigaciones se suspendan y que luego se retomen. Pero imagínate que eso al final se materializa con respecto a este virus y con una vacuna o dos, según dicen estos expertos, ya sería suficiente para que estés inmunizado durante el resto de tu vida. Lo que ha pasado con algunas enfermedades, como sabemos, de la viruela, en fin, que sabemos que eso ha sido así. Si nuestros gobiernos toman nota y la sociedad toma nota de qué organizaciones políticas van por ese camino y mañana se les pone a gobernar, pues entendemos que hemos aprendido. Si no es así, pues no habremos aprendido, que es lo normal en la historia de la humanidad, que muchas veces no aprendemos. Pero yo creo que es una situación lo suficientemente grave, lo suficientemente globalizada como para que aprendamos. Aprendamos también a lo que es la solidaridad. Todo el mundo hemos visto cómo ciertos países, por nombrar uno, Israel mismo, porque tenía dinero, porque pudo, se hizo con una cantidad de vacunas extraordinarias que no estaba ni acordado
pues no, todo el mundo se acordará los problemas que hubo de abastecimiento de vacunas al principio porque había unos acuerdos que no se cumplieron. ¿Dónde se fueron esas vacunas? A países que tenían más dinero y que pagaron 3, 4, 5 veces lo que valía cada dosis, ¿verdad? Bueno, pues esto estamos viendo que lo normal hubiera sido y tendría que ser la solidaridad entre los países, porque ya no estamos hablando de que vamos a beneficiar a uno o a otro, estamos hablando que si lo que nos están diciendo es 100% verdad, en el sentido de contagio, en el sentido de infectarse, pues yo tengo que entender que tan importante es que yo me vacune como que se vacune Mobutu Sese Seko de Etiopía, que no lo conozco, ¿sí o no? Claro. ¿Por qué es importante? Tanto como yo. Pero, sin embargo, no ha sido la trayectoria inicial de los países. Entonces, ahora no es importante que tú te guardes la autoría del haber hecho, de haber confeccionado, de haber construido, de haber la vacuna, ¿verdad? Porque eso no puede ser que sea lo más importante. Hay que levantar el pago ese que se hace por la patente para que se pueda vacunar el 100% de la población mundial. Porque si no, no tiene sentido. Claro. Es decir, nosotros estamos hablando aquí, es que vamos, la inmunidad de rebaño. Pero, inmunidad de rebaño, pero qué más da que yo tenga aquí vacunado el 70%, el 80%, el 90%. Si hay países que no voy a poder cortar lo que es el trasiego global de personas y no están vacunados. Si ya sé que aunque esté vacunado me puedo infectar. Si ya sé que aunque esté vacunado puedo infectar. Luego, no veo yo que haya a nivel global una acción, ellos les llaman hojas de ruta, es una tontería, pero bueno, que vaya encaminado a que la población, el ser humano, se salve de esta situación. Si es que esta situación, repito, es tan real como nos lo están planteando. Porque yo no sé, cuando pase el tiempo, que yo creo que lo veremos, nos daremos cuenta de qué verdad y qué realidad hay detrás de todo este tinglao tan tremendo que se está montando, ¿no? La verdad, pues la veremos. Yo ahora mismo no soy capaz de averiguarla, ¿no? Pero con el tiempo sí. Pero me estoy dando cuenta que si es tan grave como nos dicen, no hay acciones encaminadas a salvar al ser humano. ¿Sí? Para terminar esta primera parte, Juan, una última pregunta. Hablaste de grupos de riesgo. Evidentemente hay quien corren mucho más peligro que otros, sobre todo por la edad avanzada. Existen entonces grupos de riesgo que han llenado, diría yo, los consultorios de psicólogos y de psiquiatras, porque se ven, eso que he dicho, más afectados que los demás. Yo creo que sí, Yo si quieres te los nombro y como dices, de la hora tú me cortas cuando digas y seguimos. Mira, yo haría 4 grupos de riesgo. El primero es esas personas que están directamente relacionadas con la salud mental, es decir, personas que per se padecen depresión, padecen ansiedad, padecen trastornos postraumáticos, es decir, este tipo de personas yo los encuadraría en un grupo de riesgo. Otro grupo de riesgo yo pondría al personal sanitario. Otro grupo de riesgo pondría a niños y adolescentes y el cuarto grupo de riesgo pondría a las personas mayores. Es decir, yo creo que estos 4 grupos de riesgo sería importante nombrar algo de cada uno. Si te parece, empezamos por el grupo de riesgo de personas que padecen depresión, padecen ansiedad, padecen trastornos postraumáticos. Bueno, este grupo de riesgo se ha visto afectado y es vulnerable porque, como bien sabemos, se han cortado ciertas atenciones que tenían. Yo recuerdo, bueno, nosotros tenemos aquí en nuestro pueblo, en nuestro municipio, una asociación, AFENNOR, que trabaja con personas a nivel de salud mental. Bueno, es un ejemplo, pero es un ejemplo no aislado, es un ejemplo significativo. ¿Qué hicieron en AFENNOR? Cerrar.
¿Por qué cerraron? Pues porque se los dijo la autoridad competente, ¿verdad? Pero lo mismo hicieron en los centros de día, es decir, estas personas que estaban acostumbradas a un trato especial, a una influencia de otras personas, a un relacionarse, ¿verdad? A un compartir. Bueno, pues esto se cortó directamente. Pero aún así no se cortó de forma flagrante, sino que se usaron otros medios. Se han visto atendidos pues a través de lo que otras personas lo hemos usado para otras cosas, videoconferencias, por videollamadas. Es decir, no se les ha dejado de la mano al 100%, pero no han tenido esa atención que se tenía antes del COVID. Bueno, pues estas personas de alguna manera se han visto afectadas. Es un grupo de riesgo que ahora se están como pagando consecuencias. Hay otro grupo de riesgo que es el personal de salud. Por lo que dicen los estudios que están de alguna manera pues observando qué reacciones tienen, pues ha sido un personal que todo el mundo puede comprender que ha estado directamente en contacto, ¿no?, con lo que es la pandemia. Bueno, es un personal vulnerable, es un personal que se le ha notado con cierto agotamiento, incluso mental, no solamente físico del trabajo, cierta irritabilidad, con insomnio, dificultades incluso que han tenido en concentrarse, y luego no solamente eran aplausos, también han tenido pues como cierto malestar por parte de algunas personas que yo considero no normales, que incluso se les ha perseguido, se ha visto en la televisión, ¿no? Es decir, tú como eres enfermera, pues no vengas a dormir al edificio, que nos puedes contagiar. Es decir, personas que no están bien, que han sido las causantes de que se les haya maltratado, entre comillas. Es decir, esto es un personal que se puede hablar un poquito más detenidamente, si quiere, en adelante, que es vulnerable a esta situación, y está clarísimo, cualquiera lo puede entender. Bueno, con respecto a los niños y adolescentes, pues hay que entender que según, te refiero, el Gregorio Marañón, cerca de un 40%, y según el Hospital Sant Joan de Déu, hay un 50% se ha aumentado las consultas y sobre todo los accesos a través de urgencias de salud mental de los niños y adolescentes, independientemente de problemas relacionados también con los trastornos alimentarios que están teniendo. Es decir, esto nos está indicando, y también de dependencia, porque hay que entender que, muchas criaturas después de la clase online, pues seguían online, pero no con la clase. Es decir, que eso también que llega a crear como una dependencia. Y luego las personas mayores. Las personas mayores, antes se me había olvidado el dato, lo digo ahora, en España, mayores de 70 años son el 15%, es un porcentaje muy elevado. Entonces, de estos en las residencias hay un 4%, entonces esto es un grupo vulnerable. Yo creo que cualquiera puede entender qué es lo que pasa con el deterioro mental de estas personas mayores. En principio, lo que sí se ha notado en su globalidad es un miedo recurrente a la muerte. Y eso tiene lógica, porque prácticamente la han estado viendo a su alrededor, la han estado viendo, si no físicamente, en la tele, la han estado viendo en cualquier medio de comunicación. Luego también un miedo, y es fácil de entender, a la separación de la familia. Hemos estado confinados, la familia se ha visto por videollamadas, por videoconferencias, pero realmente el contacto, una persona mayor necesita el contacto físico, no lo ha tenido. Hay un miedo a perderla para siempre. Luego, insomnio, pesadillas, han tenido síntomas de depresión, han tenido síntomas de cierta ansiedad generalizada. Aparición también en estas personas mayores de una conducta obsesiva de, tanto nos han dicho, hay que limpiarse las manos, hay que limpiar cerraduras, todo lo que has tocado. Todas estas personas mayores de 70 años, pues esta conducta en bastantes de ellos es como una obsesión, ¿verdad? Entonces han tenido de alguna manera un incremento en lo que es a veces en el uso de ciertas sustancias. Por ejemplo, ha habido personas mayores, sobre todo que no han estado como muy bien atendidas, que ha habido un incremento en la ingesta de alcohol.
Y luego, algo también importante que a lo mejor con el médico o la médica que traiga podría informar mejor que yo, es que ha habido como un agravamiento en ciertas condiciones preexistentes. ¿A qué me estoy refiriendo ahora? Pues personas mayores de 70 años que ya eran diabéticas, es como se ha agravado también la hipertensión, se ha agravado también la angina de pecho y algunos eventos cardíacos, así también como ciertas condiciones de salud mental. Y otra cosa importante, a mí me ha llamado la atención, que no solamente se ha agravado, sino que se está dando ahora, que es un cierto deterioro cognitivo. Es decir, hay que tener esto muy en cuenta, sobre todo personas que tengamos a personas mayores a nuestro cargo o familia y tal, que se está dando un cierto deterioro cognitivo, es decir, de comprender, de entender, de como enajenación. Esto se ha dado, pero esto que te estoy diciendo yo ahora concretamente se está dando y se prevé por parte de los expertos que se dé después de que pase toda esta era, que estoy convencido que tiene que pasar, de la COVID.